Bueno, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenido todavía, pero ya va a llegar más gente, tenemos fe. Para a esta nueva clase, ¿no? Vamos a trabajar hoy día en el tema número 4, ligado a los prejuicios, estereotipos y creencias, y cómo esto se ve reflejado en la literatura. Ya pensando que lo que hemos estado revisando hasta ahora tiene que ver con textos literarios, ya sobre todo con lo que es el texto narrativo, que es con lo que más hemos estado, ¿cierto?, trabajando. Entonces, tema prejuicios, estereotipos y creencias. Entonces, nuestro objetivo de hoy día va a ser poder identificar, definir primero estos dos conceptos, el prejuicio y el estereotipo, qué tienen de diferente, pero también qué tienen en común, porque de alguna manera está ligado uno con el otro. Y también analizar ciertos relatos o fragmentos de relatos o historias, películas, ¿cierto? Que en los que se presentan algunos de estos estereotipos o algunos de estos prejuicios. Buenas noches, John, ¿cómo estás? Bien, bien, usted, profe. Muy bien, estamos recién Qué partiendo, bueno. ¿ya? Con Dele, nuestra dele, temática que del estamos, día de hoy. yo recién estaba un poquito ocupado, así que estoy recién conectándome, así que No te dele nomás preocupes, tranquilo. estamos partiendo con prejuicios, estereotipos y creencias. Entonces la idea es poder identificar, definir estos conceptos y poder identificar cómo se da, ¿no?, en distintos textos literarios, ¿ya? Entonces, vamos con el concepto básico, estereotipo y prejuicio. En base a estas imágenes que aparecen aquí, ¿qué podríamos decir del prejuicio o qué podríamos decir del estereotipo? ¿O qué saben ustedes como conocimiento previo, prejuicio, estereotipo? Prejuicio así como ah, ser prejuicioso, no sé, con la misma gente, y los estereotipos son como lo que define a cada uno, que son de cada forma. Ya, va súper cercano a lo que es la definición, Bonnie, súper bien. Y creo que te acercas harto con el ejemplo, ¿no? En esta idea como de tener un prejuicio sobre algo, ¿no? O sobre alguien en específico. Y efectivamente, aquí el prejuicio y el estereotipo están relacionados de alguna manera, pero, ¿cierto? Vamos a entender por prejuicio una opinión preconcebida, así como lo muestra la imagen, ¿no? O sea, en esta imagen, esta señora, si describimos solamente la imagen, tenemos una señora que está como protegiendo su cartera y mirando sospechosamente a un hombre que está tatuado y que está fumando, ¿ya? Entonces, hay una desconfianza que se está generando por una apariencia física, probablemente. Pero sin embargo, aparece también un hombre de terno, ¿cierto? Como pareciera muy correcto, ¿no? Y que está sacando algo del bolso de la persona. Entonces, si se fijan, el prejuicio, por concepto, es una opinión que tenemos preconcebida. O sea, es algo que vemos a la persona, ah, tiene tatuaje, entonces lo asociamos inmediatamente a una característica que en general es negativa, ¿no? Hacia esa persona en particular. Entonces, ya sea por color de piel, por postura, por cómo es, cómo se viste, ah, hay una desconfianza. Se genera una desconfianza con esa persona en particular. Pero en realidad no conocemos a la persona. Puede ser que sea la mejor persona del mundo, una persona muy solidaria, qué sé yo, que participa en distintas labores sociales, solamente que tiene muchos tatuajes, ¿ya? El tatuaje en sí no significa nada, ¿ya? Pero fue algo que generó desconfianza en alguien, ¿ya? Y ahí hay una actitud que es prejuiciosa, y es un prejuicio, ¿cierto? Es decir, que es antes de la lógica, ¿no? Antes de utilizar o de conectar ideas, de conocer a alguien, yo ya establecí un juicio o una sentencia para esa persona en particular. Y cuando hablamos del estereotipo, estamos hablando de una imagen que es aceptada por la comunidad, por la sociedad, son cosas que aprendemos, ¿cierto? Los estereotipos. Quizás nadie nos enseña el estereotipo en sí, así como, uy, hoy día te voy a enseñar un estereotipo de género, pero sí los vamos aprendiendo, ¿no? A través de nuestra existencia en general. Y es lo que pensamos o las características que le otorgamos a algún grupo determinado de personas.
Entonces, como en la imagen dice, ¿cierto? O sea, las mujeres usan rosado, los hombres usan azul, o los niños juegan fútbol, ¿ya? Las mujeres debiesen dedicarse a las tareas del hogar. Si se fijan, no es una persona en particular, no es como la mujer o el hombre, sino que es el grupo. ¿Ya? Entonces, el estereotipo tiene que ver con un grupo. Ahora, si se fijan, estos dos conceptos están relacionados. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo me crié con la idea de que solo los hombres juegan a la pelota y veo a una niña jugando a la pelota, puedo tener una actitud prejuiciosa hacia ella y pensar, ¿cierto?, que esa niña, no sé, se cree hombre, ¿cierto?, que es amachada, como dice la gente. ¿Ya? Entonces, ahí yo genero una actitud prejuiciosa a partir de un estereotipo. Y estos conceptos son importantes porque los vamos a ver reflejados en la literatura. ¿Ya? En los cuentos infantiles está lleno de prejuicios y estereotipos. Pensemos que las princesas siempre van a ser salvadas, ¿ya? Y salvadas por un príncipe. Entonces ahí ya hay roles de género, ¿ya? Hay estereotipos de género, una visión de lo que debiese ser, ¿cierto? La princesa en sí, como el género femenino, y una visión de lo que debiese ser el género masculino en esta categoría, ¿no?, de príncipe. Entonces, el prejuicio, opinión preconcebida que se tiene sobre alguien y en general es negativa. Entonces, y esto lo podemos ver en los relatos, en los personajes, ¿ya? Porque un personaje decide sentarse en un lugar del vagón de metro y no en otro. ¿Ya? Quizás desconfió de alguien que estaba ahí, ¿ya? Solamente por una idea prejuiciosa sobre esa persona en particular. Y los estereotipos entonces son generalizaciones simplificadas, rígidas, ¿ya? Porque los estereotipos no cambian. Tenemos las mismas ideas, pasan de generación en generación. Entonces, no es que alguien nos enseñó algo, sino que también es algo que heredamos o que vimos de otros. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, que los hombres no lloran, creo que lo habíamos mencionado, ¿no? Quizás nunca me lo dijeron, quizás nunca me dijeron, oh, eres hombre, no tienes que llorar, pero nunca vi llorar a mi papá, o vi llorar muchas más veces a mi mamá que a mi papá, o distintos referentes masculinos en la familia, ¿no? Lo vi menos, entonces lo aprendí de alguna manera. Y eso también se ve reflejado en la literatura, porque la literatura no surge de la nada, surge de una realidad, ¿ya? Surge de lo que vivimos en el día a día, de cómo son nuestras sociedades. Entonces, eso es lo que vamos a analizar el día de hoy. Veamos entonces nuestra primera categoría, que es género. Y aquí estamos plagados, ¿cierto?, de estereotipos y prejuicios que se generan, ¿no?, a partir de este estereotipos. Entonces, tenemos generalizaciones sobre cómo deben comportarse o qué rol debe cumplir el hombre o la mujer, ¿cierto?, género masculino, femenino, en la sociedad, ¿ya? Las mujeres son mejores cuidando a los niños, por ejemplo. Tenemos a un grupo, ¿ya? Atribuimos una característica a un grupo de personas. No es una mujer en particular, ¿ya? Sino es el grupo en sí. Los hombres son mejores líderes también, es el grupo de hombres, ¿ya? Y después yo lo puedo generar en prejuicio cuando lo conecto con una sola persona. ¿Conocen estos personajes? Enola Holmes, por ejemplo. Literatura juvenil, pero también tiene películas. Tiene 2 películas. La de las pelis, ¿no? Ujú, sí. ¿Qué característica tiene este personaje que lo podamos vincular con los estereotipos de género? Que ella eh, tiene que seguir como un estereotipo porque es como ella es de una familia bien acomodada, pero no encaja en, o sea, ella no tiene esa forma de ser para encajar en lo que le están obligando a hacer, como quieren que sea. Claro. Entonces, hay una forma que se define, ¿no? De cómo debiese ser la mujer educada, ¿no? Y Claro. hay escenas, no sé si han visto la película, cuando va a una escuela de señoritas y le enseñan cómo Por eso cuando se está riendo, reírse, cuando le están sí, riendo. que es un gesto muy gracioso. Entonces, ahí hay una mirada estereotipada, ¿no? De lo que debiese ser el género femenino, cómo se debiese comportar.
Entonces, por ejemplo, en esta novela se propone una ruptura con esta tradición. ¿Ya? Porque aquí, de hecho, si lo trasladamos como a los personajes tipo que estuvimos estudiando clases atrás, hablamos del detective, que en general era un hombre y que trabajaba solo, que era muy lógico, inteligente, que lograba resolver conflictos. ¿Ya? Y en este caso es Enola, ¿cierto? Es una detective mujer, ¿no? Hermana de Sherlock, pero que tiene la misma inteligencia, ¿no? Que usa la misma lógica, que aprendió muchas cosas para poder resolver también conflictos. Entonces, ahí hay una especie, ¿cierto?, de ruptura con lo que se había establecido tradicionalmente para proponer también un nuevo personaje que rompe, ¿no?, con este estereotipo de lo que se dijo. Dijeron que sí, que debiese ser una señorita, ¿no? Y la señorita tiene como una forma de ser, una forma de expresarse, de reírse, de sentarse, de estar, de compartir, y de hecho que todavía está en la sociedad, ¿no? No es algo que se ha roto completamente. ¿Conocemos a este personaje? Es de Encantada. Sí, De Encantada. Valiente. Con es a mí. Ese misma, Valiente, ¿cierto? ¿Qué tiene de especial Valiente también en esta misma línea de Nola? Que igual no sigue en este caso el estereotipo que los papás, porque ella es una princesa, ¿o no? Sí, 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 sí. Es una princesa, ¿no? Y también a ella se le enseña, o sea, eres princesa, tienes que vestirte de tal manera, ¿cierto? Tienes que hacer tal cosa, tienes que elegir un hombre para casarte, y ella también rompe ese estereotipo. Entonces, y por eso los estereotipos también son importantes en literatura, porque al final son parte de las temáticas, ¿no? Y que proponen nuevas visiones. Y si nos vamos a personajes más clásicos, como Gastón, de La Bella y la Bestia, que es como el típico personaje, ¿no?, masculino, musculoso, y como vinculado, ¿no?, el musculoso a alguien un poco de más baja inteligencia, ¿no? Que también es un vínculo estereotipado, ¿no? Como a las personas que, no sé, les gusta hacer gimnasia o que trabajan mucho su cuerpo, no trabajan su mente. Eso es un estereotipo, ¿no?, que tiene que ver con un tipo de personas en particular que se le atribuyen ciertas características. Entonces, el estereotipo de género está presente a lo largo de la literatura. Otro tipo de estereotipo es el de raza o de etnia. ¿Ya? Aquí el concepto de raza está cuestionado un poquito, ¿no? Porque así como en algún momento hablamos de distintas razas, ahora también se habla de una sola raza, que es la humanidad en general, ¿no? Entonces vamos a hablar más bien de etnias que tienen que ver con los orígenes, ya de dónde eres, ya de dónde naces, o si eres de alguna particular comunidad, ¿no?, que tenga ciertas características culturales, comportamientos, tradiciones, ya que lo hagan ser una comunidad en sí. Entonces, por ejemplo, que los asiáticos son buenos en matemáticas, los latinoamericanos son siempre alegres, ¿ya? Esos son estereotipos. Se piensa, sí, que el latino siempre anda danzando en la playa, ¿cierto?, con una cerveza. Es una visión generalizada, no es todo el mundo latino de la misma manera, ¿cierto? No somos todos iguales. Entonces, ahí hay un estereotipo. Entonces, asumir que alguien, ¿cierto?, que porque pertenezca, porque tenga algún color de piel en específico, es más confiable o es más peligroso, también es parte de los prejuicios que están presentes y que se ven reflejados obviamente en el estereotipo, ¿no? En particular. Entonces, son cuestiones sociales también, no solo del mundo literario y fantástico, sino que son cosas de la realidad, ¿ya? O sea, hay muchos experimentos como de, de prejuicios en infancia o en distintas personas, ¿no?, alrededor del mundo. Y como a quién elegirías, ¿no? A este muñequito o a este muñequito. Y hay un experimento como social en México, creo que es. Y le preguntan a niños, así como, ¿qué muñequita se parece más a ti? Tenían distintos colores de piel, ¿no?
y la mayoría siempre eligió el que era más blanco, ¿no? Más, y según ellos, más parecido también a su piel, ¿ya? Porque también se identifica como esta raza más blanca como mejor, ¿no? O como más segura, que da más confianza. ¿Ah? Por lo tanto, ahí ya hay un paso, ¿no? A la discriminación. ¿Ya? Y por eso también es como interesante saber de los prejuicios y los estereotipos, porque ambos nos llevan, ¿cierto?, a discriminar. ¿Ya? El prejuicio, cuando yo otorgo un prejuicio, una característica negativa a alguien, también implica que estoy discriminando, ¿ya? A esa persona sin antes conocerla. Ahora no se trata tampoco que vamos a abrazar a todo el mundo, ¿no? En el metro. O sea, si alguien nos genera desconfianza en la calle, uno se aleja, ¿no? Independiente del prejuicio por una cuestión de seguridad, ¿ya? Pero tenemos que ser conscientes de que puede ser que estemos aplicando, ¿cierto?, un estereotipo que nos fue enseñado para discriminar a otra persona, ¿no? Como hacerlo consciente y poder reflexionar sobre eso. Veamos aquí un fragmento de La Araucana. ¿Conocen el libro La Araucana? Es un poema muy viejo, de Alonso Ercilla, de la guerra de Arauco, imagínense, siglo XVI. O sea, la guerra que pelearon muchos, muchos años los españoles contra el pueblo mapuche. Y Alonso de Ercilla hace un registro de lo que fue, ¿no?, esta guerra, y que pasa a la historia no como una obra literaria, que se llama La Araucana. Entonces, fíjense este fragmento que dice: no las damas, amor, no gentilezas de caballeros enamorados, ni las muestras, regalos y ternezas de amorosos afectos y cuidados, mas el valor, los hechos, las proezas de aquellos españoles esforzados que a la cerviz de Arauco no domada pusieron duro yugo por la espalda. ¿Qué les dice este texto pequeño, ¿no?, de los españoles y de los mapuches, que aquí aparecen como araucanos, ¿no? Cuando nos dice las proezas de aquellos españoles esforzados, el arauco no domada, pusieron duro yugo por la espalda. Aquí estamos, ¿cierto? Prejuicio, raza o etnia. ¿Qué imagen se les da se hacen de los españoles o de los mapuches con esta descripción? Es complejo el fragmento porque es español antiguo, ¿no? Un poco rebuscado. ¿Qué es cervis? Una parte del cuello. ¿Es complejo Es el, complejo. el fragmento? Es difícil el fragmento, sí, porque tiene un lenguaje antiguo. Ahora tiene cositas acá como bien claves, ¿no? Primero que nos habla de las proezas, ¿ya? O sea, es decir, de aquellas grandes cosas que hicieron los españoles o grandes esfuerzos que se hicieron en pro de algo, ¿ya? Como una hazaña, una valentía de los españoles esforzados que a la cerviz de Arauco, o sea, el cuello de Arauco, ¿no? No domada, pusieron duro yugo por la espada. El yugo lo conocen, ¿cierto? El concepto del yugo. Voy a hacer mi mejor dibujo aquí.
Hay unos animalitos, no, tienen las orejas hacia el otro lado, la verdad. A veces tienen cachos y tienen manchas. Y estos animales van en general de a dos y les ponen un yugo acá, que es una pieza de madera y que se utilizaba antiguamente para arar, por ejemplo, para trabajar la tierra, pero que hoy día se sigue usando para trasladar cosas pesadas, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, el yugo es esta pieza de madera, ya me obsesioné con mi dibujo, esta pieza de madera que está acá arriba, ¿no? Que va sobre el cuello del buey para que cargue cosas, ¿no? Para que cargue cosas pesadas. Entonces, es un símbolo de dominación, ¿no? Que te pongan el yugo implica que te están dominando, que casi que hay te están esclavizando por algo, ¿no? Eres casi como un prisionero, estás amarrado y tienes que trabajar para otro. Y habla de este cuello de arauco, no domada, ¿no? Fíjense, la arauco no domada también, porque el domada es un concepto que utilizamos en general con los animales. Y aquí estamos hablando de gente, estamos hablando del pueblo mapuche. ¿Ya? A que se refiere, acá le hace referencia como al lugar, ¿no? A la cerviz de Arauco, pero a lo no domado se refiere a la gente, ¿no? Entonces, ya está bajando, ¿cierto? Degradando a la gente en este caso, ¿no? Hay un lenguaje de las proezas de los españoles esforzados y estos araucanos no domados, que todavía no han sido civilizados, ¿ya? Que pusieron duro yugo por la espalda, porque los mapuches hicieron la guerra contra los españoles y fue el único pueblo que logró resistirlos, de hecho, y que finalmente lograron poner una frontera porque la guerra duró un siglo, fue larguísima. Entonces, si se fijan aquí, tenemos algunos conceptos claves, ¿no? La proeza de los españoles esforzados y por otro lado, este Arauco, ¿ya? O este pueblo mapuche que no fue domado, que no fue conquistado, ¿ya? Y el domado que nos da esta categoría como de algo incivilizado, ¿no? Que se debe enseñar a cómo debe actuar o cómo debe ser. Entonces, si se fijan en este fragmento que corresponde a un texto no, muy antiguo, ¿ya? Por lo tanto estamos hablando del siglo XVI en Chile, y que responde también a contextos, ¿no? O sea, no surge de la nada el vocabulario o la imagen que se tiene de las personas, pero sí hoy, en nuestro contexto siglo XXI, lo podemos analizar, ¿ya? De la presencia de los estereotipos y de los prejuicios, que tienen que ver con las etnias, ¿cierto? O las distintas razas. Vamos a otro, clase social. Y aquí está lleno de estereotipos en las clases sociales, ¿no? Cómo son los ricos, cómo son los pobres, cómo se comportan, cómo se visten, cómo actúan, quién es más violento. ¿Ah? Está llenísimo, acá podemos encontrar muchos estereotipos en base a las clases sociales de las personas, ¿no? Entonces, es muy clásico, ¿no? Que se crea, por ejemplo, que todos los ricos son arrogantes. Eso incluimos a un grupo de personas, ¿ya? Y los catalogamos o los identificamos todos con la misma característica. Ahí ya estamos trabajando con el estereotipo. Entonces, si yo veo a una persona rica o lo identifico por, qué sé yo, su ropa, por cómo se viste, por su actitud, por su postura, y caigo en esta idea de que, como se viste así, yo lo identifico con una persona rica, por lo tanto es un arrogante, estoy cayendo en esta actitud prejuiciosa, ¿no? O pensar, por ejemplo, que alguien de bajos recursos es menos educado o que es menos capaz, que va a lograr menos en la vida. Ahí también tenemos prejuicios. Entonces, está asociado a la clase social. ¿Cómo soy? ¿Cómo me comporto? Según cuánto dinero, ¿no? Tengo finalmente, ¿ya? Según el nivel económico. Y esto también se trabaja mucho en la literatura, ¿ya? En la discriminación de, ¿ya? O sea, el típico clásico romance de
no sé, la mujer de clase social alta que se enamora de alguien de clase social baja, ¿ya? Y no pueden estar juntos porque son de distintas clases sociales. Se repite en la música, se repite en la poesía, se repite en la literatura, pero está ahí, porque hay un prejuicio. ¿Ya? O sea, la clase se tiene que juntar con gente de su clase, no con la otra. ¿Ya? Entonces, como casi arruinar, ¿no? Quizás la generación de personas ricas. Veamos otro fragmento en la literatura. Este es un fragmento de Hijo de Ladrón, una novela muy linda, muy buena, chilena, ¿ya? De Manuel Rojas. Y esta es la historia de un hombre, ya que son sus aventuras, ¿ya? Tiene muchas historias de viaje y de todas las cosas que le van sucediendo. Entonces veamos el fragmento. Dice, creo que primero estuve preso. Sí, así debió empezar aquello. Si es que empezó de algún modo. Nada importante, por supuesto. Acusación de asalto a una joyería, pero a una joyería que jamás había visto y cuya existencia y situación ignoraba e ignoro aún. Y tenía, según parece, cómplices, a los que tampoco había visto jamás y cuyos nombres y apodos conocía tanto como ellos conocían los míos. La única que sabía algo era la policía. ¿Qué nos está diciendo el texto? Primero, ¿de qué se le acusa al hombre? ¿Asalto? De un asalto, ¿cierto? O un asalto a una joyería. ¿Es culpable o no era culpable? Según lo que describe él, por supuesto. Sí, era culpable, dice Alexandra. ¿Era culpable? ¿Él se considera culpable a sí mismo? A sí mismo, perdón. Sabe que ignoraba e ignoró. Ya, hace esa referencia, ¿no? Dice que eh, una acusación de asalto, una joyería que jamás había visto y cuya existencia y situación ignoraba e ignoro aún. Es decir, esta persona no tenía idea de la existencia de esa joyería. Le dijeron que había asaltado la joyería. Bien no tenía idea de la joyería. Por lo tanto, se asume, ¿cierto? Desde su perspectiva, porque aquí tenemos un narrador que es protagonista, ¿no? Está contando su visión de la historia, que él no fue quien robó la joyería. Lo culparon por mala suerte, ¿no? Por quién era. En este caso es un personaje, ¿no? De una clase social baja, ¿no? Entonces había que culpar a alguien, fue el que encontraron y se le culpó, ¿no? Una persona que tampoco tenía recursos para contratar a un abogado, por ejemplo, y hacer una buena defensa. Entonces, bueno, se le acusó, la policía dijo que tenía las pruebas, que tenía cómplices, ¿ya? Y de los cómplices dice, él tampoco conocía, cuyos nombres nos dice conocía tanto como aquellos conocían los míos, o sea, ninguno, no se conocían unos a otros. O sea, él y otros cómplices fueron arrestados y estuvieron presos sin saber de qué se trataba, por lo que estaban realmente presos, ¿ya? Pero tenemos acá la policía, ¿no? Que sí tiene un poder como en jerarquía, ¿no? De poder, tiene más poder que esta persona, porque ellos acusan, ellos dicen, ¿cierto? Se presentan las pruebas y bueno, se encarcela a la persona. Cuando se necesita un culpable, hay que apresar a alguien, ¿no? Y en esta novela es lo que nos está diciendo el personaje. O sea, el personaje está planteando que él no tiene idea de lo que se le acusó. No sabe de qué se habló, pero cumplió su tiempo en la cárcel, ¿ya? Y de hecho, en esta parte del fragmento, él está saliendo ya de la cárcel.
Entonces está recordando. Entonces, fíjense que acá hay otras cositas importantes en literatura, en la narración, ¿no? Que tenemos un personaje que está narrando su propia historia, por lo tanto conocemos la historia desde su perspectiva. Quizás la policía nos diría otra cosa, diría, bueno, toda persona alega y defiende su inocencia hasta el final, ¿no? Que también podría ser. Pero en este caso conocemos la historia solo desde la perspectiva de este hombre que viene saliendo desde la cárcel y que no tiene idea cómo todo empezó. De hecho, lo dice, empezó de algún modo, como nada importante, una acusación, ¿ya? Una acusación, otra acusación. Y fíjense que aquí ya estamos induciendo, infiriendo algo del personaje. Cuando nos dice nada importante, por supuesto, acusación de asalto a una joyería. Él no le da importancia. Por lo tanto, podemos inferir que él ha tenido otras experiencias al respecto, ¿ya? Y esas otras experiencias también lo podemos vincular al título del texto, que es hijo de ladrón. O sea, ya hay un conocimiento, ¿no? Del mundo. Pero también, por ser hijo de ladrón, se le asocia, ¿ya? A una actividad, ¿no? Delictual. Entonces, ahí existe finalmente como el prejuicio, ¿no? De que esta persona, por tener antecedentes familiares, va a cometer los mismos delitos, ¿verdad? Que cometieron sus padres, ¿ya? O su padre en particular. Entonces, aquí se presenta también un prejuicio que tiene que ver con clases sociales, ¿ya? O sea, hay una persona que en realidad no tiene ningún recurso, ¿cierto?, económico como para poder establecer una defensa de calidad, contratar un abogado, ¿cierto?, hacer una investigación, revisar cámaras, qué sé yo, ¿ya? Bueno, cámaras en esa época del libro no existían. Eh, por lo tanto, se le culpa de algo, ¿no? Por sus antecedentes quizás familiares que carga con una historia que no necesariamente, ¿no? Es la suya, ¿no? Esta novela es muy linda, si algún día la quieren revisar. Entonces acá tenemos otro tipo de prejuicios, ¿cierto? Y de estereotipos que se presentan nuevamente en la literatura. Prejuicios por edad está lleno también. O sea, cómo son las personas mayores, cómo son los adolescentes. Se engloba, ¿cierto? Ahora que está muy tan de moda hablar de las generaciones, ¿no? Que la generación millennial es de tal forma, la generación Z tiene tales características, ¿no? Eso ya estamos haciendo un estereotipo de las personas. Como decir, ah, ya, entonces tú eres de esta generación, ah, entonces, bueno, se entiende, porque obviamente tienes estas características particulares. Por lo tanto, te englobo o te pongo, ¿cierto?, en una caja con ese nombre, ¿no? Em, Estaba pensando en los signos zodiacales, pero no tiene nada que ver con la edad. Entonces, por edades, ¿cierto? O por a qué grupo etario pertenecemos, etario tiene que ver con la edad, ¿ya? Es también que se nos atribuyen ciertas características, ¿ya? Por ejemplo, ¿conocen esta película? ¿La vieron? Up. Sí, profe. Sí, sí. ¿Qué características se le otorgan al personaje? Se me olvidó el nombre. Señor Fritzson, algo así. La- Amargado, triste, acabado, Al adulto mayor, vamos a decir, adulto mayor. Amargado, triste acabado. y acabado. Me gustan esas Sí. características. Sí, ¿y por qué? Por la edad, por lo que vivió, por la muerte de su esposa. Perfecto, ¿cierto? Hay un contexto, pero también hay este primer argumento de la edad, ¿no? O sea, ya hay un momento en que ya vivió ciertas cosas, ya que vivió feliz con alguien, ahora ya esa persona muere, él vive solo, y se entiende, ¿no? Que quizás no es capaz, por ejemplo, de cuidar la casa. ¿Se acuerdan no en la primera parte, pero es al inicio de la película, que están tratando de comprarle la casa a las empresas, ¿no? Las constructoras, para poder construir edificios, y él se niega. Entonces están todo el rato así como, ya, pero si, ¿para qué vayas a un hogar? Para que alguien lo cuide, ¿no? Si alguien lo tiene que cuidar. Se asume una realidad, se asume que esa persona no puede cuidarse a sí misma,
se asume, ¿cierto?, que esta persona es incapaz de vivir el día a día sin tener un apoyo extra. ¿Ya? O que necesita de alguna manera algún tipo de compañía o de supervisión. Por lo tanto, igual hay cierto, se produce como una especie igual de abuso, ¿no? De juego de poder con esta compañía que quiere destruir esta casa para poder poner los edificios. Y el niño explorador, que aquí tenemos un personaje infantil. ¿A qué está asociado este personaje? ¿Qué características podríamos hablar como de la infancia? Se sorprende fácil, alegre, Bien, temerario. temerario, es curioso, eh, eh, que también es ingenuo. O sea, cuando el señor le dice, mira, hay un pájaro que se viene a comer mis plantas, así que anda y tienes que aplaudirle 3 veces y anda a buscarlo allá bien lejos, es como que te digan, anda a ver si está lloviendo en la esquina, y el niño va a ver si está lloviendo en la esquina, ¿no? En la ingenuidad, ¿no? Del creer aquello que se le está diciendo, ¿no? Y no detectar inmediatamente la mentira, porque la mentira también uno aprende, ¿no? A detectarla con el tiempo, no es que nazca con un radar de mentiras desde la infancia. Entonces, aquí tenemos ciertas características que tienen que ver con un grupo etario en particular, ¿ya? Con este grupo más bien infantil. Entonces, aquí hay estereotipos, ¿cierto? Y aquí hay prejuicios que están presentes a través de la historia en sí. Lo mismo con el personaje que vive en América del Sur, ¿no? Eh, el explorador, que también les dicen como que ya está viejo, está loco, ¿cierto? Que obviamente no va a encontrar el animal que dijo que había encontrado, es un mentiroso. Se le otorgan ciertas categorías. Y a medida que más envejece, eso se agudiza aún más, ¿no? Como que la da prueba que era en realidad un mentiroso. Entonces, cuando estamos haciendo este tipo de discriminaciones o de asunciones, ya, por medio de la edad que tiene la gente, así como, bueno, si es un niño es un ingenio, si es un adolescente tiene que ser un rebelde, tiene que ser porfiado. ¿Ya? Y quizás no necesariamente, quizás sea una persona, un adolescente muy disciplinado, que, qué sé yo, practique deporte, por ejemplo, que requiere ciertas rutinas y sea todo lo contrario a lo que uno piensa de la adolescencia, que duerme hasta la 1 de la tarde, ¿cierto? Que nunca abre la ventana, que no se baña, qué sé yo. Como ideas preconcebidas sobre algo que no necesariamente aplica, ¿ya? Para todo el grupo etario. Entonces, ahí tenemos cómo se trabaja también en la literatura y se va tomando estas características y de alguna manera también se presentan, pero también se cuestionan, ¿no? A la vez, ¿ya? Porque este señor igual logra salir de la casa. Bueno, no sale de la casa, se lleva a la casa, ¿no? En su globo y emprende cierta aventura, que nadie le hubiese atribuido como a una característica o a una acción que pudiese hacer una persona de su edad, ¿ya? Y por eso también sorprende. Por eso también causa, ¿no? Un impacto como en la sociedad o en la persona, en la gente que lo ve, ¿no? Cuando esta casa saca sus globos y se va en sí. Entonces ahí tenemos un estereotipo etario. Por discapacidad, vamos a ver algunos, 3 más rápidamente, ¿no? Por discapacidad también, pensar que alguien es menos capaz, porque además que tenemos este concepto de la discapacidad que también lo podemos cuestionar, ¿no? Porque ¿qué es discapacidad? O sea, la palabra en sí nos dice que hay una menor capacidad para algo, pero ¿hay una menor capacidad para algo? ¿O somos todos discapacitados de algún modo? ¿O la sociedad discapacita a la gente también? Porque que no pueda subir una escalera se podría modificar el edificio. O sea, el discapacitado podría ser el edificio, ¿no? No la persona en sí. Pero entonces esto de creer que la gente, por ejemplo, por tener algún tipo de discapacidad, ya sea física, intelectual, ¿cierto? De algún otro tipo, que no pueda ser independiente o que no pueda ser autónomo o que tengamos que tomar las decisiones por esa persona. Es decir, como no, es que no ve, entonces tengo que decidir por él o por ella. Y no, porque hay gente
está preparada, ¿cierto? Que puede tomar decisiones probablemente, ¿ya? Que si se educa y se forma como todo el resto, ya va a ser perfectamente capaz de tomar una decisión ya de manera autónoma, ¿ya? De manera independiente. Entonces también hay ideas que son erróneas, que son simplificadas. Pensar que siempre necesitan ayuda también. ¿Ya? Esto que si uno ve a una persona ciega en la calle y llega y le toma el brazo para que cruce. O sea, lo primero es preguntar, porque quizás la persona se ubica perfectamente y no necesita la ayuda o el apoyo de alguien. Entonces ahí también como personas asumimos que el otro necesita nuestro apoyo y que está bien ofrecerlo, ¿ya? Porque a veces nos puede parecer que quizás se necesita, pero uno tiene que preguntar antes, ¿ya? Antes de apoyar a alguien. Entonces ahí tenemos, ¿cierto?, un tipo de prejuicios o de estereotipos que están vinculados a la discapacidad en sí. O pensar, por ejemplo, que clásico, ¿no? Especialmente las películas que lo explotan mucho, como relacionar enfermedades mentales con crímenes. También como que la gente termina conectando, tiene bipolaridad o tiene una esquizofrenia, por lo tanto, ya, podría ser un potencial criminal. Y al final no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Pero se conecta. ¿Ah? Y también misma literatura o la misma cultura cinematográfica nos ha educado también para pensar de alguna manera o relacionar ciertas cosas. ¿Ya? Y sí, hay casos, sí, ¿ya? Están, pero también siempre tenemos que tener este pensamiento crítico, decir como en realidad esa es la razón o hay otras razones detrás para llegar a cometer, por ejemplo, un crimen. ¿Esta película la vieron? Estamos haciendo sondeo de películas. Es una película que es como un remake de una película más antigua, pero esta es la versión turca, de Turquía. Es una película muy linda también se las recomiendo, está en Netflix. Y es el personaje central, se me olvidó el nombre, tiene una discapacidad intelectual y tiene una hija que también aparece ahí en la imagen. ¿Ya? Y este personaje de alguna manera se ve como que está integrado a la comunidad, pero no, ¿ya? Como que está ahí figurando, hace algo, si vende algunas cosas, ¿ya? Pero la comunidad en general lo acepta, pero también hace una diferencia constantemente. Bueno, y a él se le acusa de un crimen, de matar a una niña, ¿ya? Del cual él era inocente, pero se asume la culpabilidad por su discapacidad. ¿Ya? O sea, incapaz de defenderse, cuando lo van a detener reacciona violentamente, ¿ya? E intenta como golpear a la policía, eh, pero, ¿cierto? Todas estas situaciones están ligadas a su forma también de entender y ver las cosas. ¿Ya? Y porque hay un ataque finalmente desde la misma sociedad o del mismo sistema de justicia, podríamos hablar, contra él. ¿Ya? Entonces, la película desarrolla como cómo él impacta también en esta comunidad, en los otros presos, porque logra hacer comunidad también con los otros presos, ¿ya? Y quienes se empiezan a dar cuenta que en realidad no es culpable, no fue, pero también es como el más fácil de culpar. ¿No? Tiene que haber un culpable y él estaba ahí cuando la niña muere, pero nadie escucha su versión porque no se valida su versión. O sea, como tiene una discapacidad intelectual, no lo valido, no lo escucho, ¿ya? O tiene menos poder, ¿no? Que la policía o que el gobernador, creo, un militar, porque además la niña era hija de alguien de un alto rango, ¿no? Entonces, aquí también tenemos otro ejemplo donde se ve estos estereotipos y prejuicios, ¿no? Ligados al mundo de la discapacidad. Prejuicios y estereotipos de religión, por religión, ¿no? Asumir cosas, asumir que una religión específica son intolerantes, ¿ya? O que son discriminadores, que son fanáticos, que son sectas, por ejemplo, ¿ya? Los musulmanes que son extremistas, por ejemplo, los cristianos no, son muy conservadores. Ahí está el estereotipo, a grupo, a todos, ¿ya? Cuando también sabemos que dentro de las ramas de la religión
Hay muchas pequeñas subreligiones, ¿cierto? Pequeñas prácticas, ¿ya? Que van haciendo ciertas diferencias. No son todas iguales. Quizás parten todas de un mismo núcleo, de una misma creencia, de un mismo profeta o Dios, pero hay ciertas diferenciaciones también. Y de hecho las mismas personas, o sea, no todas las personas cristianas tienen los mismos comportamientos, las mismas tradiciones o siguen los mismos ritos. También va a depender de cada uno, ¿no? Entonces, ahí también tenemos otro ejemplo por religión y por nacionalidad, obviamente, de que también existe, ¿no? Decir como, no, toda la gente que es de Perú es de tal manera, todos los chilenos son ladrones, por ejemplo, que se dice, y se asume como una realidad. Entonces, también ahí hay un estereotipo, se engloba a toda una población de un país, ¿cierto?, en una sola característica. Y por eso es una mirada sesgada o simplificada de algo, como en particular. Veamos entonces algunos ejercicios aquí. Cuando decimos los hombres no lloran, ¿es un prejuicio o un estereotipo, según lo que hemos estado viendo hasta ahora? ¿Prejuicio o estereotipo? Estereotipo. Estereotipo, por ahí no había leído el chat. Por ahí aparece el Sí, concepto del estereotipo, ¿ya? Efectivamente es un estereotipo porque estamos hablando de un grupo. Diego vive en una población, debe ser una persona peligrosa. ¿Es un estereotipo o es un prejuicio? prejuicio. Prejuicio votan por acá. Y yo en Alexandra, Prejuicio. prejuicio. Aquí cambia, ¿no? Antes hablaba de los hombres en general y aquí está hablando de una persona en particular. Y porque vive en ese lugar, entonces yo asumo que debe ser peligroso. Y ahí está la mirada sesgada en general negativa. Mi amigo se volvió rico, creo que está estafando a la gente. ¿Prejuicio o estereotipo? Prejuicio. Prejuicio. Prejuicio, nuevamente, es personal, es con alguien en particular porque pertenece a otro grupo. Las niñas no saben jugar al fútbol. Prejuicio. Tiene un poco las dos, igual sí. Siempre están conectadas, Claro. siempre están Un conectadas de estereotipo alguna manera. porque supuestamente el hombre tiene más habilidad que la mujer, pero igual es un prejuicio porque es un pensamiento que está antes de todo, un pensamiento negativo. Es un pensamiento negativo, sí, pero Alexandra, a ver si nos puedes explicar por qué estereotipo. ¿Qué hace la diferencia acá? Con las dos anteriores que leímos que hablaba de Diego y el otro hablaba de mi amigo. Y en este caso habla de las niñas. Como en la primera diapa que hablaba de los hombres. Aquí si se fijan, bien, por ahí va, ¿cierto? Es estereotipo porque habla de un grupo. Se le asigna a un grupo, ¿cierto? Que son las niñas, ciertas características. No habla de alguien en particular, por eso lo hace ser estereotipo. En esta imagen de acá, Trump, mexicanos traen crimen y drogas y son violadores. ¿Prejuicio o estereotipo? Pasa en las películas, pasa en la vida real, era Estereotipo. estereotipo, ¿cierto? Entonces estamos hablando se engloba a todo un grupo de personas, ¿no? La frase, los asiáticos son buenos en las matemáticas, corresponde, y aquí es tipos de estereotipo, etario, socioeconómico, de género o étnico. Técnico. Técnico. Étnico, ¿cierto? Porque estamos hablando de una etnia en particular o de una raza en particular. Los adolescentes son rebeldes, corresponde a estereotipo, etario, socioeconómico, de género o étnico. Estereotipo etario. Escuché etario y escuché, o los dos dijeron etario.
Etario. Etario. Etario porque tiene que ver con la edad, ¿no? O sea, es un grupo, la edad en particular, que otorga ciertas características. La publicidad que está aquí presente, entonces, es sobre un jabón, ¿no? Un niñito blanco que está bañando a un niñito negro. Y el niñito sale blanco, de latina. Publicidad antigua, por supuesto. ¿Qué tipo de estereotipo está presente acá? Técnico. Por ahí lo dijo, ¿quién dijo? Boris, creo, ¿cierto? Sí. Técnico. Es étnico, ¿no? Tiene que ver con las razas, en este caso, ¿no? Raza blanca o raza negra. Ya, y no tiene que ver con lo de género que apareció por ahí en el chat, ¿ya? Sino que está más explícito, ¿no? Las razas más que el género, en este caso. La publicidad, que no se le escapen, manténganlos firmes con corega. Etario. Etario. Etario porque tiene que ver con la edad. Se asume que ciertas personas en cierta edad empiezan a utilizar ciertos productos. La publicidad mostrada, antigua también, por supuesto. Si tu esposo lo descubre, dice arriba. Sexista. Sexista, ¿no? Aquí tiene que ver con una categoría que tiene que ver con el género, ¿no? Roles de género. No vamos a contratar a Alfonsina, está muy vieja, no tiene energía. Corresponde a estereotipo de género, estereotipo etario, prejuicio etario o prejuicio económico. Ahí está el estereotipo etario y el prejuicio etario. ¿Cuál de las dos? Prejuicio. Sabemos Prejuicio etario. prejuicio etario. ¿Por qué prejuicio? Porque están juzgando porque la señora ya es de edad. Exacto. Y es una persona, es Alfonsina, por nombre. Los millonarios son personas sin sentimientos. Prejuicio o estereotipo y de qué tipo. Prejuicio socioeconómico. Socioeconómico Bueno. lo acepto, pero habla de los millonarios. ¿Estereotipo? Exacto, Estereotipo. porque habla de un grupo, ¿no? Habla de un grupo de personas, de los millonarios, ¿no? No es una persona en particular. Mi nuevo compañero de trabajo es árabe, no me voy a acercar a él porque puede ser un fanático religioso. Prejuicio, estereotipo y de qué tipo. Prejuicio étnico. Prejuicio étnico. Sí. Perfecto. ¿Cierto? Tiene que ver entonces con... de hecho podría ser religioso, pero no apareció el religioso acá en particular. Vi una noticia de un robo cometido por un hombre de color. Yo creo que todas las personas de color son iguales de violentas. Sería un ejemplo de... Estereotipo. Tan, 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 tan. De género. Género tiene que ver con lo masculino y lo femenino. Aquí es un problema de... Entonces sería Étnico. estereotipo étnico. Ya, tiene que ver, ¿cierto? Con la raza, ¿no? Color. En este caso, con el color. José A fue muy ver, llorona. ¿Por qué todas las mujeres son tan sensibles? Sería un ejemplo de prejuicio étnico, estereotipo étnico, prejuicio de género o estereotipo de género. Estereotipo género. estereotipo de género. Sí. Ya, estereotipo de género, porque habla de las mujeres al final, ¿cierto? Independiente de que esté hablando de Josefa a un inicio, lo engloba, ¿ya? Hace como el pasaje contrario. Entonces, si se fijan, ¿ya? Ahí tenemos algunos ejemplos, ¿ya? Y que no están solamente en la literatura, por supuesto, está en la publicidad, está llenísimo. Ahora que saben de prejuicios y estereotipos, busquen, por ejemplo, en la publicidad, está plagado de estereotipos, ¿ya? Especialmente de género, ¿no? Y de etarios, por supuesto. Los juegos de Navidad, por ejemplo, cuando están vendiendo los regalos para Navidad, todavía hay un sesgo, ¿no? Entre qué se le regala a un niño o niña. En los colores de la ropa todavía también existe, ¿no? El azul y el rosado.
como lo que se espera o lo que debiese usar cada uno. Hagamos una última lectura antes de que se nos acabe nuestro tiempo, ¿ya? Para hacer la última aplicación en la literatura de estereotipos y prejuicios. ¿Quiere alguien leer en voz alta en esta clase? No, siempre es difícil leer. Ya, voy con la lectura antes que se nos acabe el tiempo. Dice, él tenía la apariencia de un caballero, y sin embargo, su actitud y su tono eran tan ásperas y rudos que parecía un hombre de campo. Tenía la complexión de un campesino y un rostro oscuro, como si la vida en la pobreza le hubiera dejado marcas permanentes. ¿Cómo podía alguien como él, tan grosero y mal educado, esperar que su presencia fuera aceptada en la sociedad de la que venía? Su manera de hablar, tan directa y sin ningún filtro, era vulgar, y el hecho de que tuviera tanto orgullo por ello solo lo hacía más insoportable. Este es un fragmento de Cumbres Borrascosas. Si se fijan, está lleno de prejuicios, ¿no? Y de estereotipos. Acá. Entonces, como nos queda poquito tiempo, ¿no? Fíjense que, ¿qué distinguen acá? Los dejo a ustedes pensar. ¿Qué hay? ¿Qué estereotipos o prejuicios están presentes? Hombre de De, campo. Hombre de campo, perfecto. Ahí hay uno. Ibas a decir algo yo, ¿no? sí, pero me la robó el compañero. Ah, era la misma observación. Pero era, Entonces, es un prejuicio de género. podría haber prejuicio de género, sí, como en lo que se espera de cómo se comporte un hombre, ¿no? Pero también hay aquí también hay un estereotipo social, ¿no? De clase. Claro, O sea, tenía la apariencia de un caballero, pero la actitud parecía de un campesino, no de un hombre de campo. Ahí ya hay también una forma que se atribuye ya, directamente a todo un grupo de personas, ya, como a un estereotipo laboral, vamos a decir en este caso, ¿no? La complexión de un campesino, el rostro oscuro, o sea, aquí también hay un tema de color de piel, como si la vida en la pobreza le hubiera dejado marcas permanentes. Ah, eso también nos dice con qué se relaciona, qué tipo de piel, ¿ya? O cómo quizás envejece la gente que ha vivido en la pobreza, ¿no? Entonces, hay muchas ideas aquí, todas las oraciones están marcadas de ciertos estereotipos. Como alguien como él, tan grosero, porque imagínense, hombre de campo, grosero, con complexión de campesino, de rostro oscuro, mal educado, o sea, todas esas atribuciones se le están dando al hombre de campo, ¿no? Y ahí ya se está asumiendo una realidad, se está expresando a través del personaje. Espera que su presencia fuera aceptada en la sociedad de la que venía. O sea, no tenía nada que ver, probablemente era un hombre de una clase social como económica alta, pero como tenía la apariencia y la actitud de alguien que no era de esa clase social, ¿cierto? Era del mundo opuesto. Entonces, si se fijan acá también, en cada una de las descripciones, yo diría que en cada una de las líneas podemos encontrar ciertos detalles, ¿ya? Y observar, opinar, ¿cierto? O evaluar desde la visión del estereotipo en sí. Ahora, esto siempre va a depender porque aquí estamos en un texto que es de la época victoriana, por lo tanto responde a ciertas características de esa sociedad. Quizás ahora ya, sea distinto o tengamos una visión y tenemos una visión mucho más crítica, ¿no? De lo que son los estereotipos y los prejuicios y hemos avanzado poco a poco, ¿no? Resolviendo ciertos conflictos. Entonces, también estos estereotipos que se muestran o como se habla del hombre de campo y se le atribuye ciertas características, responden a un contexto en particular. Vamos a dejar hasta acá la clase de hoy.
síntesis, estereotipos y prejuicios trabajamos hoy día, ¿no? Vinculado también a lo que habíamos estado viendo anteriormente con los personajes arquetipos, ¿no? En la narración y cómo estereotipos y prejuicios influyen en la literatura. ¿Preguntas, dudas que nos hayan quedado? No, vale. ¿Comentarios? Profe, esta Dime. otra semana, o sea, la semana va a haber también en exámenes, ¿verdad? Sí, la otra La semana evaluación. es el primer ensayo y ustedes debiesen hacerlo antes de la clase para que lleguemos a revisar en la clase Ah, ya, ok. el Eso se ensayo. va a hacer el mismo lunes. Sí, lo más probable es que lo publiquen antes. ¿Ah? ¿Cuánto? ¿Dónde? Se debería publicar a través de la plataforma a la que ustedes tienen acceso. En algún momento les va a llegar un mensaje que ya está abierta la posibilidad de contestar el ensayo. Entonces, la idea es que el ensayo llegue contestado para la clase, para que lo podamos revisar en la clase y resolver dudas. Ah, ya, profe. Ok. ¿Ya? Así que Ya, próxima pues, semana nos vamos para revisar eso. Nos vemos para revisar eso. cuídese, que esté bien. Muchas gracias. Que estén Ya, muy profe, bien, cuídense, gracias a pues, ustedes. Que tengan buena semana. Chao, chao. Muchas gracias. igual, Chao. todo.